El plato del día. Seguimos, esto es el plato del día, gracias por su sintonía. Yo soy Juan Carlos Arbelo, por a mi lado está la señorita Albanelli Familia. Al lado de Albanelli Familia está la señorita Nereida Castillo. Al lado de la señorita Nereida Castillo está el señorito. El señor Samuel Guzmán. El señorito Samuel. ¿Y para quién es el programa? Es un programa que está hecho con el corazón, las capacidades y las intenciones de este equipo para usted. Mira, se echó para atrás una de las cámaras de cuentas. Deme más detalles, profesor. Mire, pero vamos con la noticia 3. Bueno. Pero ¿cómo que se echó para atrás? Sí. ¿Ya eso se arregló? No, pero el Zapeña dijo que nunca se dijo lo que se dijo y que lo que se dijo no era Diego, sino lo que dijo. Que lo que dije fue que cuando dije Diego, dije Diego. Que cuando dije El Diego, juez de atención Yo permanente pensé, del mira, Distrito yo Nacional, pensé que el Roberto Zapeña ya estaba Sena, de pensionar. impuso Bueno. 18 meses de prisión preventiva contra 5 de los 12 acusados en el caso Operación Mira cómo me Gavilán. sabotea mi noticia. Rafael Lara nos ofrece los detalles en la Fue siguiente increíble. historia. Los 7 imputados que admitieron su responsabilidad en el caso y colaboraron con el Ministerio Público recibieron prisión domiciliaria, garantía económica e impedimento de salida del país. Dictó 18 meses de prisión preventiva a estas 5 personas en distintos centros, por ejemplo uno en el CCR San Pedro, otros 3 en Najayo y otro en Najayo 17. Asimismo, los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unido también a 5 personas más. En total, 7 personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción. Los que van presos por 18 meses a las cárceles de Najayo y San Pedro de Macorís son Mártires Reyes, Alfredo Mirambox, Rubén Darío Morván, Alfredo Astacio Polanco y Domingo Julio Santana. Para la continuidad del proceso y de la investigación es evidente que el Ministerio Público va a continuar profundizándola, no solo con respecto a las personas que ya hemos solicitado medidas de coerción, sino a aquellos como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción. Los que colaboraron con el Ministerio Público son Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Irene Medina Trinidad, Yocaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morván Reyes, Anthony Vicente Ferrer Monegro, Romansky Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos. Estamos hablando de que los 7 que colaboraron con el Ministerio Público se le varió la prisión preventiva y estamos contentos con eso. Ahora bien, el juez no le agregó una coma a diferenciación del Ministerio Público. O sea, entonces es penoso. O sea, el juez debió por lo menos valorar esos aspectos. No, el tema de los arraigos ni siquiera los ponderó. Nosotros no estamos conformes con esa medida y vamos a recurrir. Jenny Berenice Reynoso reveló que de los 7 fiscales bajo investigación ya fue suspendido el titular de la provincia de Independencia, Sonny Adriano Rosario. Rafael Lara, CDN. Bueno, ahí escuchaban lo que pidió el Ministerio Público, eso acogió. Sí, pero que no el necesariamente juez. tiene que ser así. Bueno, Es importante lo que dice ese abogado. Si los presupuestos que presentó el Ministerio Público eran válidos, estuvo bien la decisión del juez. Sí, pero que hay un criterio. Pero no, en la parte en la que él dice, porque por ejemplo está la delación premiada. Sí. Están todas esas cosas de las cuales ellos se beneficiaron. Pero si como él dijo, ni siquiera le cambiaron una coma, Coño. eso dice, bueno, no me revisaron lo demás que debieron revisar porque tienen tantos derechos, el que delata como el que no. Claro. No los mismos, pero tienen derechos. Sí. Tienen derechos. Bueno, tenemos más información que compartir con ustedes y al inicio del programa hablábamos de la noticia que dio la vuelta al mundo, la trágica información que nos llegaba desde el Ecuador, desde Quito, donde uno de los candidatos a la presidencia que está en elecciones en estos momentos, en campaña política para elecciones en este mismo
mismo mes de agosto, pues fue asesinado por sicarios. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró este jueves un estado de excepción por 60 días en todo el país, luego del asesinato a tiros del candidato Fernando Villavicencio y para garantizar las elecciones generales anticipadas del próximo 20 de agosto. Tenemos en la línea telefónica al estratega y politólogo Héctor Igonet Céspedes desde Ecuador, que nos da detalles de lo que vive hoy este país. Muy buenas tardes, señor Héctor. Bienvenido al Plato del Día. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias a todos. Encantado de poder atender sus preguntas y requerimientos sobre la política ecuatoriana o política latinoamericana. Muchísimas gracias. La verdad que fue impactante la noticia en el día de ayer. ¿Cómo fue para ustedes los ecuatorianos? ¿Cuál era el ambiente que había? Porque de acuerdo a grabaciones que se escucharon y a videos que han estado circulando, ya este candidato que lamentablemente fue asesinado en el día de ayer sabía que estaba amenazado, estaba bajo amenaza. Mira, para poner en contexto nuestra entrevista, yo soy dominicano. Ah, qué bueno. Soy dominicano de nacimiento. Lo que pasa es que llevo ya muchos años fuera de la isla. Yo salí de República Dominicana en el año 97. Wow. Y vivo en Ecuador desde el año 2003, o sea, 20 años. 20 años. Wow. ¿A qué te dedicas allá? Salí a estudiar fuera y ya no regresé más a vivir. Así son las cosas de la vida. Sí, sí, bueno, pues un abrazo dominicano desde aquí, un abrazo que sienta el cariño de su patria, esté donde esté. Y para los que no me conocen, yo soy abogado de profesión, tengo una maestría en ciencias políticas y una maestría en neuropsicología. Y desde hace 21 años me dedico a la consultoría política estratégica. He trabajado en 11 países y he colaborado con campañas presidenciales en 5 países, campañas de alcaldes, prefectos, gobernadores. ¿Y está involucrado en la campaña actual ahora en Ecuador? Estoy involucrado en la campaña actual, soy parte del equipo de campaña de Otto Sonnenhorner, candidato presidencial que está en segundo lugar en 8 de las 9 encuestas que circulan a nivel nacional. Lamentamos mucho lo que ocurrió con el candidato Fernando Villavicencio. Le conocí personalmente desde hace algunos años, tuve la oportunidad de compartir con él. Era una persona muy arriesgada porque era el único de los candidatos que tocaba temas que eran temas ya muy directos en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico, en contra de lo que representó el gobierno de Rafael Correa, que ha sido la etapa política más desastrosa de la historia del Ecuador en términos de corrupción, en términos de libertades individuales y sobre todo en términos de derechos individuales. Pero ese es el sentir, hermanos, ¿ese es el sentir de la mayoría en Ecuador o es el sentir de un porcentaje menor? Porque veo que algunas encuestas ubican a la señora Luisa González en el primer lugar y se dice que ella es de la corriente del señor Correa. Por supuesto, el país está dividido electoralmente. El correísmo representa hoy un voto duro del 30%. Fue la votación de Andrés Arauz en el 2021 en primera vuelta, sacó un 34%. Hoy la votación dura del correísmo es entre el 30 y el 34%. Este es el voto duro del correísmo. Es la fuerza política homogénea más importante del Ecuador. Si lo hizo tan mal, ¿por qué se mantienen tan altas las cifras de intención al voto de su gente? Señor. Si lo hizo tan mal Correa, ¿cómo se mantiene ese comportamiento electoral? Te lo voy a resumir que en los 10 años del correísmo se manejaron 695 mil millones de dólares solo de los excedentes petroleros. Recordemos que el petróleo llegó a costar hasta 150, 160 dólares el barril y fue mucho el dinero que manejaron. ¿Y cómo se da esta relación votante de bajos ingresos con el correísmo? A través de los bonos de desarrollo humano, a través de la bendita tarjeta de superación que se manejó aquí en Ecuador, en donde les regalaban 50 dólares mensuales a 2,5 millones de ecuatorianos. Por supuesto que crearon un vínculo
Por supuesto que la dependencia crea un vínculo. Lo vemos desde el estudio del síndrome de Estocolmo. La dependencia crea un vínculo. Y la dependencia económica crea un vínculo todavía mucho más marcado en tiempos de crisis. Esta banda que se ha atribuido... Pero hay una realidad que uno podrá ser o no de la tendencia de Correa, del tema del izquierdismo, ¿cómo era que? Bueno, era asistencialismo. Era centro-izquierda. Centro-izquierda. Sí. Pero sí hay una realidad. La llegada de Correa a Ecuador significó una estabilidad política y social de ese país. Absolutamente cierto. Eso no se puede negar y quizás por eso... Antes de Correa hubo 8 presidentes en los últimos 12 años. Exactamente. Entonces, por eso quizás el ecuatoriano entiende, esta es la gente que trae tranquilidad, que trae estabilidad, que tú puedes hacer negocios, que tú puedes el turismo se potenció en esa época. Claro, pero volvamos con el Le dejaron un endeudamiento externo al país de 65,000 millones de dólares. Aparte de hay los cosas buenas y cosas malas. Claro. Por el excedente petrolero. O sea, todo tiene por qué. Ya la deuda no es un dinero de sobra. Claro que sí. Bueno, seguimos conversando con el estratega y politólogo Héctor Igonet Céspedes. Nos alegra mucho saber que es dominicano, residente hace más de 20 años en el Ecuador. Hace un momentito usted mencionaba que este candidato asesinado, Fernando Villavicencio, era el único que se atrevía a hablar directamente en contra del narcotráfico y del crimen organizado. Los demás, ¿qué pasa que no hablan en contra de esto que tiene tanta fuerza? A ver, todos los candidatos hablan del tema, pero Fernando fue el único que se atrevió inclusive a poner denuncias directas en la fiscalía contra personas específicas. Indudablemente el crimen de Fernando es un crimen político. Yo no estoy convencido personalmente, estoy dando mi opinión personal, ¿ok? Acuérdate que la verdad tiene dos caras, los hechos y lo que tú crees que pasó. Claro. ¿Qué vínculos pudiera tener este grupo, los Lobos, con alguna corriente política allá en Ecuador? Lobos, no estoy convencido de que los Lobos hayan tenido que ver directamente con la muerte de Fernando Villavicencio. Me parece más que nada un crimen dirigido por los que se beneficiaron de su muerte. ¿Quiénes se beneficiaron de su muerte? Los exfuncionarios de Petroecuador y Petrocomercial, que están directamente mencionados en las últimas denuncias de Fernando Villavicencio. Señores, no hablan de 2 centavos. Estamos hablando de 6.500 millones de dólares que solamente ese grupo desvió de los fondos de Petrocomercial y Petroecuador. Estamos hablando de demasiado dinero, señores. 6.500 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto de la República Dominicana, del presupuesto del gobierno de la República Dominicana. Pero la denuncia no pierde, no se descontinúa porque él esté muerto, o sea, el proceso... No, pero si no hay quien le dé calor a la denuncia, y si no hay quien presente las pruebas, porque él presentó la denuncia, iba a presentar las pruebas. Ahora hay que ver si las pruebas se iban a presentar, porque no están presentadas directamente. Y si existen. Entonces, no hay nadie detenido. Una banda criminal, ¿perdón? No hay nadie detenido hasta ahora por la muerte del candidato. Supuestamente hay 6 detenidos, pero son soldados los que están detenidos, sicarios. ¿Y qué hay de cierto que mataron al sicario que hizo los disparos, lo mataron en el hospital? ¿Qué hay de cierto de eso? No, eso es totalmente falso. Esa persona llegó herida, llegó con 2 balas en el cuerpo, llegó agonizando, herida y murió en el proceso de tratar de extraerle las balas que le dieron. Esa persona fue herida en el momento del atentado contra Fernando. Fue herida en intercambio de disparos con la seguridad de Fernando. Estos 60 días del estado de excepción, ¿qué van a significar para el Ecuador? ¿Cómo lo toma el pueblo ecuatoriano? ¿Qué piensan de este momento que se está viviendo? Absolutamente nada en términos de tranquilidad. Es el 14º estado de excepción que dicta el presidente Guillermo Lasso desde que llegó al poder. No han servido absolutamente de nada, ni van a servir absolutamente de nada. Ecuador no tiene presidente, entiendan esto. Ecuador hoy es un estado fallido, un narcoestado. Mira, acabamos de recibir la información de una cuenta de Twitter, Ecuador Play, donde los Lobos dicen que el video que circula es falso y no se lo atribuyen. Así es. Mira lo que él acaba de decir. Y yo creo más en ese video en donde yo estamos. Bueno, no están enmascarados ni nada.
donde no están enmascarados. Yo creo más en el video actual. Además, no es el modo de actuación de los lobos. Es como ellos dicen, ellos no matan civiles, ellos se matan entre bandas criminales. Y hasta ahora ha sido así. Ellos han ejecutado grandes matanzas, pero entre bandas criminales rivales. Hasta ahora no hay prueba de que los lobos hayan atacado un objetivo civil. El equipo de seguridad del señor Villavicencio está detenido para fines de investigación, fue interrogado. No existe esa información. No se ha dicho si están detenidos. La verdad que fue un equipo muy malo. O sea, se violaron todos los protocolos de seguridad y además hay algo todavía más grave, y era que el vehículo blindado que usaba Fernando estaba en la puerta principal. ¿Por qué lo llevaron por otra puerta? ¿Por qué lo sacaron por otro sitio? Es como, o sea, parece una película de ficción, parece la película que vimos del Padrón del Mar cuando mataron a Luis Fernando Galán saliendo. Cuando mataron a Luis Fernando Galán, que toda la seguridad que quedó impávida que le disparaban. Más o menos se repite ahora el mismo sentir. En los últimos años, asimismo, en los últimos años hemos visto el magnicidio de Haití, el magnicidio también en Japón de Shinzo Abe. Ahora acabamos de ver esta muerte de este candidato y otros tantos candidatos en otros procesos. Y uno se pregunta, luego de mucho tiempo, estamos volviendo a esas tristes costumbres y prácticas en los cuales o el crimen organizado o la oposición o quien sea se toma la potestad de acabar con la vida de aquellos que difieren políticamente de los mismos. ¿Tenía alguna posibilidad real el señor Villavicencio de llegar a la presidencia de Ecuador? Según el conjunto de encuestas, no. Bordeaba entre el tercer y el cuarto puesto, pero bastante abajo del que estaba en segundo lugar. O sea, estamos hablando de casi 8 puntos de diferencia de Otto Sonel-Hornes, que está en segundo lugar, y otro estado en segundo lugar desde hace 2 meses. O sea, no es algo fortuito, no es algo de ahora. Y Fernando llegó a despuntar del 6% al 8%, pero solo una sola encuesta lo daba por encima del 10%. Entonces, no creemos que realmente tenía esa posibilidad de ganar. Entonces, en pocas palabras, fue un ajuste de cuentas o cállate la boca y deja de hablar de tales o cuales temas. Sí, exactamente. Fue una respuesta a su denuncia en la Fiscalía en contra del robo en Petro Ecuador y Petro Comercial. Bueno, más que nada, por ahí anda la cosa, mis amigos. Por ahí anda la cosa. Muchísimas Pero gracias. Me imagino que su partido tendrá un sustituto para Villavicencio. Automáticamente debe asumir la campaña la vicepresidenta, la candidata vicepresidencial. No se ha pronunciado, no sabemos todavía si va a asumir ese rol. Es una figura de muy poco peso, nunca había estado en política, no tiene perfil público, es muy complicado para ella asumir esa campaña para reemplazar a Fernando. Bueno, usted como estratega sabe que luego de un evento de esta magnitud, pues se potencia y cambia la realidad, pero bueno. ¿Cuándo son las elecciones en Ecuador? El 20 de agosto. El domingo 20. Puede pasar lo que sea. Para que ella se pueda dar a conocer, ¿me entiendes? Sí. Puede pasar lo que sea. Eso es ciertamente. Así. Bueno, agradecemos de manera muy especial a Héctor Igonet Céspedes, dominicano residente en Ecuador, estratega y politólogo en Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el plato del día con detalles de lo que está viviendo en el día de hoy la población. En 2 semanas estaré en Santo Domingo. Ojalá que me inviten para poder lo esperamos por aquí. Lo esperamos por aquí. Haga el contacto. Un abrazo. Cuídese mucho. En 2 semanas estaré por allá. Listo. Un abrazo. Muchas gracias. El plato del día.